Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy aquí con mi compañera Luz María Orsí. ¿Cómo estás, Luz María? Hola Clau, qué gusto estar nuevamente contigo y con nuestro radio escuchas. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, déjenme les cuento que hoy tenemos un programa muy especial porque ahora nuestra invitada de hoy es precisamente mi compañera Luz María Orsí. Y les voy a platicar de qué vamos a hablar, ¿no? El hombre del siglo XXI se caracteriza por tener un vacío existencial importante, carente de sueños y de ideales y una falta de forjar el carácter. Esto ha sido como un cáncer en la sociedad, pues se desmorona ante cualquier problema y dificultad. ¿Cómo educar? ¿Cómo darle la vuelta a esto? ¿Cómo fomentar la forja de carácter para ser hombres y mujeres que sean parte de la solución de la sociedad y no una parte más de los problemas, ¿no? Quédate con nosotros para que juntos veamos cuáles son los resortes que debamos jalar en nuestra persona para sacar lo mejor de nosotros mismos y poder influir positivamente en la familia y en la sociedad. Vamos a hablar de lo que es la formación de la voluntad, la inteligencia y la afectividad. ¿Qué son? Y cómo tener un proyecto de vida. Y bueno, les platico sobre Luz Mari. Ella es maestra de la Universidad de Anáhuac, es coach, también es terapista de parejas y de familia, es conferencista y le encantan todos estos temas de la voluntad y de cómo luchar contra esta ola que estamos viviendo ahora de relativismo. ¿Cómo estás, Luz Marí? Ay, hola Clau, perfecto, lo describiste Bienvenida. perfecto. Sí, ¿verdad? La verdad es que Oye, sí. sí, no, cuéntame. No, La la verdad verdad es es, que así como lo dijiste tú, que el hombre está ahorita con una pérdida de sentido importante por la falta de forja de carácter, pues tenemos que ver qué podemos hacer para que esa falta de voluntad, de orden en la afectividad y de pues, alimentar la inteligencia nos ayude a ser parte de la solución, ¿no? Si queremos a México, si queremos pues a nuestro país, porque nos escuchan de varios lugares, entonces lo que tenemos que hacer es forjar nuestro carácter para ser parte de la solución y de alguna manera todo lo que vivimos en la familia, en el matrimonio, a nivel personal, pues tiene una gran influencia en la sociedad. Entonces la crisis actual no es que esté en la sociedad como tal, sino la crisis actual está en el corazón del hombre. ujú. Y formando el corazón del hombre, pues evidentemente tendrá un efecto positivo en la sociedad. Exacto, es lo que te iba a decir. Explícanos cómo funciona esto, o sea, por qué la afectividad, la inteligencia y la voluntad tienen que ver con este sinsentido que estamos viendo ahora. No sé si podemos empezar con definir esto de qué es la voluntad, qué es la afectividad, ¿no? Que nos pusieras un poco en contexto. Pues sí, mira, antes de ver lo que es la afectividad y la voluntad, tendríamos que ver por qué nos interesa formarla, ¿no? O sea, por qué nos interesaría formar la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Y la respuesta en todos los tiempos, en todos los lugares, es para qué trabajas, para qué te esfuerzas, para qué compras una casa, para ser feliz, ¿no? Entonces, el hombre, uno Ujú. de los anhelos principales del hombre es ser feliz. Y entonces, ¿cómo somos felices? Pues realizando nuestro proyecto de vida. ¿Y cómo somos capaces de realizar este proyecto de vida que nos disponemos y que libremente elegimos? Pues formando la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Entonces, antes de definir qué es de inteligencia, voluntad y ver cómo lo formamos, lo primero que tenemos que entender es que lo queremos formar para ser felices. Y como somos felices, Ok. realizando nuestro proyecto de vida. Y la única manera que podemos realizar nuestro proyecto de vida que libremente elegimos
es forjando nuestro carácter a través de la inteligencia, la voluntad y la afectividad, porque de otra manera, pues en cualquier obstáculo que se nos presente, pues vamos a decaer. Entonces, bueno. Claro, porque todo esto involucra desde el poder autocontrolarlos, de poder dirigirnos hacia un objetivo y de saber esperar, ¿no? De saber postergar y no tener esto que hay mucho actualmente, que es la inmediatez de lo que se me antoja en el ahorita, ¿no? O sea, de querer que en este instante pase lo que estoy queriendo, pensando. Y a lo mejor no sabemos si eso nos está llevando a nuestro proyecto de vida. Exacto, eso que dijiste es bien importante, postergar la gratificación, ¿no? En la cultura que estamos viendo hoy por Instagram, por Netflix, o sea, antes, no sé si te acuerdas cuando éramos chiquitas y nos gustaba una caricatura, pues teníamos que esperar el día de la semana que iba a pasar esa caricatura, a la hora que iba a pasar y veíamos un capítulo, ¿no? Y ya tenías que esperar hasta la próxima semana. Hoy por hoy sí. nos gusta una serie y nos podemos chutar la serie toda la noche en el momento que queramos. Entonces, Amazon en lo mismo, ¿no? O sea, no necesito ya ni siquiera ir a la tienda, puedo pedir online en el momento que se me antoja en el baño. Entonces, todo esto sin quererlo nos ha hecho que no sepamos postergar la gratificación y que queramos las cosas en el momento. Y si hay algo seguro es que todo lo que el hombre hace y que vale la pena que hace, necesita un tiempo, ¿no? Necesita un esfuerzo, necesita sacrificio, y eso es donde tenemos que poner más el acento el día de hoy. Y es que las piezas decisivas de nuestra psicología, digamos, las piezas sobre los pilares sobre los cuales se ancla nuestra psicología es la afectividad, la inteligencia y la voluntad. Estas tres pilares constituyen un tríptico esencial que nos van a ayudar a dirigirnos a lo mejor. Entonces, digamos que está la inteligencia y los sentimientos, y el puente que une a las dos es la voluntad. Entonces, ¿y qué tendríamos que educar primero? O se educan todas así como que en paralelo, porque según yo, la inteligencia es como nuestro filtro, ¿no? Es como la que le muestra a la voluntad algo como bueno. O sea, si tenemos mal nuestro proceso de razonamiento, a lo mejor escogemos algo malo como si fuera bueno. Sí, que es el relativismo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que la inteligencia no está funcionando como tendría que funcionar, y entonces está eligiendo, la función de la inteligencia es elegir, saber distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, y lo que está haciendo es que está eligiendo lo malo. Y entonces la voluntad está persiguiendo lo que la inteligencia le presenta y está persiguiendo lo que no es conveniente para el hombre. Ahora, a tu pregunta, ¿qué tendríamos que formar? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Me parece que las tres es al mismo tiempo, porque el hombre se va desarrollando en el día a día en las tres, ¿no? No dice, bueno, ahorita no voy a sentir, ahorita los sentimientos los tengo aparte y entonces ahorita nada más vamos a razonar, no, o sea, o al revés, ahorita voy a sentir y no voy a razonar nada, no, o sea, al mismo tiempo el ser humano cada día se va desenvolviendo y va tomando decisiones con las tres. Por lo tanto, pues tenemos que, es como es como una sinfonía que se va tocando al mismo tiempo, ¿no? Sobre la inteligencia, Enrique Rojas divide la inteligencia en muchas inteligencias, ¿no? Porque antes generalmente decíamos que se daba la inteligencia, se reconocía, es más, hay más reconocimiento a la inteligencia teórica, ¿no? Al chavito que le va bien en la escuela. Y no nada más es eso, o sea, hay muchos tipos de inteligencia y lo podemos ver claramente en nuestros hijos. Por ejemplo, está la inteligencia teórica o la inteligencia de los intelectuales, que es esta capacidad de moverse en el terreno de las ideas. Está la inteligencia práctica, que es estas personas que son muy buenas para resolver problemas, ¿no? O sea, de forma inmediata. La inteligencia social, que es esta capacidad de relacionarse, el típico chavo que va a una fiesta y sale con 10 teléfonos de niñas, o el que tiene muchísimos seguidores, porque se le da, ¿no? Es como cuando le decimos, tiene don de gente, o sea, la gente lo busca, parece un imán.
Ese es el Ujú. social, que también es muy importante. Si te fijas, no es que una sea más importante que la otra, porque todas pues son necesarias en alguna parte de nuestra vida. También es Y importante. eso, perdón, eso a lo mejor te puede dar como una clave. Si tú conoces qué tipo de inteligencia tienes más desarrollada, a lo mejor te da una clave para ver hacia dónde tienes que ir y hacer tu proyecto de vida, ¿o no? Exactamente. Por ejemplo, yo a mis hijos los tengo muy bien ubicados. Uno es inteligencia teórica, otro es social y otro es creativa, ¿no? Ok. Entonces, incluso cuando me voy nos vamos a caminar con ellos, yo y uno solo y luego otro día otro con otro y así, ya sé incluso las pláticas que podemos tener, porque no al de inteligencia teórica no le voy a sacar temas de inteligencia creativa porque se va a dar una aburrida bárbara. Entonces también es un buen tip para las mamás saber reconocer la inteligencia de nuestros hijos para saber, uno, lo que dices tú que es lo más importante, es para dónde va el proyecto de vida, y dos, para construir puentes de comunicación atinados Ujú. a su inteligencia, ¿no? Ok, Este, sí. también está la inteligencia analítica, que es la que segmenta un problema en distintas parcelas. Es decir, estas personas que generalmente, por ejemplo, eligen carreras como ingenieros, porque un problema lo descomponen en Lo partes, desmenuzan. Ujú. ¿no? La inteligencia sintética es aquel que puede de un todo sacar la esencia de la conversación, de la clase, de la conferencia, y te da exactamente la esencia de lo que la otra persona quiso transmitir. También está la inteligencia discursiva. Esta inteligencia es las que cuando decimos, híjole, es que tiene súper buen rollo, ¿no? Esta persona tiene muy buen rollo, o sea, son esas personas que se les da a hablar, son también los que son, por ejemplo, muy buenos para contar chistes, ¿no? Porque saben captar la Mm, atención a través del diálogo. ok. Utilizan muy bien su lenguaje, podría ser, por ejemplo, muy buenos políticos, ¿no? La inteligencia emocional es la típica de que todos conocemos de Goldman, que es saber utilizar y ordenar bien los sentimientos y las emociones. Y también hay otra que se llama la inteligencia fenicia, que es esta capacidad para, este colmillo para el negocio, para. Ok. Entonces, si nos fijamos, todos estos tipos de inteligencia eh, nos dan muy buenas claves para saber por dónde movernos, ya sea dónde encaminar nuestro proyecto de vida y para, por ejemplo, en el matrimonio también, ¿no? O sea, si yo sé qué inteligencia tiene mi cónyuge, entonces lo puedo conocer mucho mejor. Y además, si lo conozco mejor, pues lo amo mejor, lo amo más, ¿no? Eh, formar, luego, es importante ya que ubicamos las inteligencias, hay que ver cómo formamos la inteligencia, ¿no? Oye, y a ver, nada más una duda. Obviamente, bueno, a lo mejor no tan obvio, pero no es de que yo sea totalmente social o teórica o analítica o fenicia. O sea, tengo una inteligencia dominante y las otras son como auxiliares nada más, Exact- ¿no? Exactamente, una se te da de manera natural, Ujú. otras puede ser que las vayas teniendo que desarrollar a lo largo de tu vida. Por ejemplo, eh, eh, Pues la emocional todos lo necesitamos, ¿no? lo emocional, y no todos somos tan atinados en la parte emocional, entonces hay que ir No. aprendiendo, hay que ir enseñando a nuestros hijos. Pero, por ejemplo, en Ok. el tema de la monarquía, ¿no? Viene, pues, a una, hereda la corona el hijo del rey, y a lo mejor no tiene esta inteligencia discursiva. Entonces, Sí. no la tiene nata, pero la tendrá que aprender para desarrollar su proyecto de vida, que es el heredero de la corona, ¿no? Claro, y a lo mejor su reinado tendrá si él es a lo mejor muy social, a lo mejor su reinado, su gobierno se verá orientado a eso, ¿no? A favorecer a los menos favorecidos o a una cosa de empatía, de salud, de igualdad o cosas así, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el periodo presidencial de Obama se reconocía por sus discursos. Tenía una gran inteligencia discursiva, ¿no? Y Sí. enamorada con sus discursos. Entonces, sí, efectivamente, hay una que se nos da y que no nos cueste, y las demás, no es que tengamos que desarrollar las demás, porque no vamos a desarrollar todas las demás, pero
Habrá algunas que tendremos que desarrollarlo porque nuestro entorno nos lo exige. Exacto. Oye, y bueno, nos vamos a ir a un corte, pero ahorita regresando nos platicas, o sea, ya vimos los tipos de inteligencia social, teórica, creativa, analítica, discursiva, sintética, emocional, perdón, y fenicia, ¿ok? Y entonces ahora vamos a ver cómo entra en el rompecabezas aquí de nuestra vida la afectividad y la voluntad. Vamos y volvemos. Estamos aquí nuevamente en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Nahua que eleva tus sentidos. Y estamos con este tema de inteligencia, afectividad y voluntad. Ya dijimos los tipos de inteligencia que hay. Y también creo que es importante mencionar cómo formar entonces, Clau, la inteligencia, ¿no? Porque Sí. podemos decir, bueno, sí, entiendo que es importante la inteligencia en esta pieza de mi psicología, pero ¿cómo la formo? Hay unas facultades específicas que hay que usar para la inteligencia, que es analizar, sintetizar, relacionar y juzgar. Es decir, la inteligencia, para formar la inteligencia, necesito desarrollar estas cuatro: analizar, sintetizar, relacionar y juzgar. Y me van a decir, bueno, pues sí, Luz Mari, ¿y eso cómo le hago, no? Pues Esto es como el proceso cognitivo, ¿no? exacto. Y Ujú. es más fácil de lo que creemos, porque fíjense que estas cuatro facultades las podemos desarrollar con una cosa que es la lectura. O sea, si nosotros nos formamos y pues sí, nos formamos y nos empeñamos y nos Hacemos el hábito, ¿no? exacto, hacemos el hábito de la lectura, rápidamente vamos a empezar a formar la inteligencia y estas tres facultades que se necesitan. Y hay algunos tips que los tengo para empezar con el hábito, como dice Clau, el hábito de la lectura. Por ejemplo, para los niños, hacer de la lectura un momento agradable. No sé, por ejemplo, en la noche llevarte el chocolatito caliente, la cobijita y entonces ponerte a leer, ¿no? Las mamás cada vez que queramos decirle a nuestros hijos lo importante que es leer, mejor nos callamos la boca y nos ponemos a leer nosotros, porque Leer, es sí. mejor, ¿no? Que nos vean a nosotros leer. Luego hay, lo pueden buscar fotos en Instagram, en Pinterest, en muchas plataformas, en donde puedes en tu casa hacer de un rinconcito chiquitito, un rincón de lectura. Entonces pones a lo mejor unas tablas para poner los libros y unas mantas y unos foquitos y haces tu rincón de lectura para que se le antoje a tu familia ahí ganar ese lugarcito de lectura. Luego hay Ujú. otra forma que invita mucho a la lectura, que es en las comidas que cada uno platique cómo va la historia de su libro. Y esto es interesantísimo porque a cada uno de la familia le gusta un género diferente, ¿no? Por ejemplo, al Ujú. papá le puede gustar el suspenso, a uno de los hijos la fantasía, a la mamá novelas. Y entonces no nada más te clavas en tu libro, sino además conoces otros géneros por lo que nos están platicando los otros miembros de la familia. Te conocí una familia que al papá le encantaban los temas, los libros de suspenso, ¿no? Y la mamá siempre les platicaba cuentos, historias y novelas que acaban con un final feliz. Y entonces el papá, cuando les contaba los cuentos de suspenso que no tenían finales felices, los hijos se quedaban así como que, bueno, ¿y qué pasó después? Pues nada, se murió, ya desapareció, ¿no? Entonces era muy chistoso porque los niños se conocieron que habían otro tipo de finales por los libros que leía el papá. Entonces, Exacto. y otro es, por ejemplo, el momento con los abuelos, ¿no? O sea, los abuelos pueden ser un excelente canal para fomentar el hábito de lectura con los hijos. Con las mamás o los papás, cuando vayan de viaje, vayan a las librerías. Por ejemplo, en Estados Unidos está Barnes Nobles y es padrísimo. Los niños llegan con una carota, pero cuando se meten y ven la cantidad de libros y todo, y cómo los ponen, se meten en el mundo de la lectura y esto los va invitando a abrir un libro, porque me ha tocado alumnos que hasta en la universidad es el primer libro que leen. Y otra cosa Sí. es en las vacaciones. En las vacaciones nunca puede faltar dentro de la maleta un libro.
Entonces, no importa si se los llevan al principio por osmosis creyendo que así lo van a leer, no importa, pero que se lo lleven. Y tú y tu marido o la hija que le guste leer, sáquenlo y se va a hacer un hábito en la familia, que es sumamente importante para Sí. desarrollar la inteligencia. Oye, yo nomás comentar, yo cuando mis hijas eran más pequeñas, estaba todo esto de Harry Potter, y antes de ver las películas, como no las habíamos visto, yo no sabía de qué se trataba esto, pues compramos los libros y los leíamos en la cena. Entonces ellas estaban chicas y leían muy despacito, entonces yo era la que se los leía, ¿no? Entonces era padre porque se lo trataba de hasta de actuarles y terminaba un capítulo y era la hora de dormir y, no, mamá, otro capítulo, por favor. Entonces sí era como muy divertido porque lo hacíamos una actividad, claro, que tiene que ser un tema que les interese, ¿no? Para que logres que se claven, ¿no? Claro, sí, y ahorita que dices eso, que me parece padrísimo que sea un momento de lectura a la cena en lugar de que prendan las pantallas, Exacto. la comunicación y que además no te ayuda en nada en la forja de la voluntad, eh, hay muchos libros que tienen películas. Entonces, también otra Ujú. actividad es que leen el niño, el hijo, lee, o la mamá lee el libro y una vez que termina el libro, toda la familia se sienta a ver la película del libro. ¿No? Entonces, y el que lee el libro va diciendo, esto no es cierto, esto no pasó en el libro, esto sí pasó en el libro, y entonces es como su momento importante por haber Sí, logrado leer el libro. claro. Bueno, Pues muy entonces, buenos tips, Luz Mari. esos son algunos tips para iniciarnos en el mundo de la lectura, que la verdad es que es apasionante. Ahora, vámonos con el tema de afectividad. Estamos en que hay tres elementos indispensables, tres piezas de rompecabezas de nuestra psicología que sirven como los pilares para desarrollarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos: inteligencia, afectividad y voluntad. Ya vimos que es inteligencia. Ahora vamos a ver qué es afectividad. Afectividad es el modo de sentirnos afectados interiormente por las circunstancias que se producen en nuestro entorno. Es decir, no a todos nos pega igual las situaciones externas, ¿no? Por ejemplo, un papá que tiene tres hijos y hacen los tres la misma travesura y el papá los regaña a los tres en el mismo momento de la misma forma, no a todos los hijos les va a pegar igual, ¿no? Por ejemplo, las personas con atracción al mismo sexo, las personas con tendencia homosexual, generalmente son hipersensibles y sienten muchísimo más un, este, un regaño del papá. Un regaño. Duele mucho Ujú. más. Entonces, la educación de los sentimientos forma parte de la educación en general de la persona que quiere gobernarse y gobernar su vida. Porque aquí o te gobiernan los sentimientos y la afectividad o tú los gobiernas a ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ordenar estos latidos del corazón? ¿Para qué? Para ser el autor de tu propia vida, ¿no? Y Exacto, y aquí estás hablando de ordenarlos, no de negarlos y enterrarlos. O sea, es reconocerlos. A lo mejor ahorita estoy sintiendo ganas de patear a mi hermano o estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo todas esas emociones que calificamos como negativas y como que socialmente no está bien visto que las sintamos o porque mi mamá me regaña, no sé. Entonces las negamos y las enterramos. Y tampoco ese es el camino, sino más bien es saber qué hacer con ellas y saber cómo manejarlas. Eso es ordenarlas, ¿no? exactamente, y es muy importante lo que dices, Clau, porque, o sea, yo no decido sentir envidia, por ejemplo. Exacto. La Ujú, emoción llega a mí, ¿no? Soy un ser ujú. humano. No hay ninguna persona en el mundo, digo la Virgen María, pero por ahí no hay nadie que no Sí, haya sentido envidia. Entonces, todas estas emociones, como bien dices tú, la sociedad los califica como positivas o negativas, pero no es que tengan una denominación positiva o negativa. La emoción me está hablando de que algo está pasando en mí. Entonces, ujú, estoy sintiendo envidia, o sea, a ver, ¿cómo lo ordeno? No es que, como bien dices, la descalifique, sino, a ver, sí, reconozco, estoy sintiendo envidia. ¿Por qué estoy sintiendo envidia? ¿Qué me está ujú. diciendo la envidia o sea, qué estoy viendo en esta persona que me está generando envidia? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, reconocer las emociones es es como un foco rojo de lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Ujú. Entonces, Exacto. la persona que tiende más a lo sentimental se siente casi incapaz de sacrificarse por algo que no suponga un beneficio a corto plazo.
O sea, estas personas como van de acuerdo a los sentimientos y los sentimientos son lo más volátil que hay, entonces no pueden ponerse metas a largo plazo porque el sentimiento va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, no se Ujú. pueden poner a estudiar seriamente para un examen hasta a lo mejor un día antes o el mismo día, ¿por qué? Pues porque no sintieron ganas de hacerlo, ¿no? O sea, para leer un libro tiene que ser un libro sumamente interesante, ¿no? Desde las primeras páginas para que no lo voten. Para animarse para hacer cualquier plan, tiene que ser un plan que les entusiasme muchísimo, o son las típicas personas que si les sale un plan mejor, mucho más divertido, pues entonces se van. ¿Por qué? Porque Votan el otro. votan el otro, Ujú. porque pues la emoción los domina, ¿no? En una relación de amistad o de noviazgo o de trabajo que tengan un problema, les va a costar mucho trabajo superarlo porque la emotividad y la emoción y el sentimiento, la tristeza en el ojo, la ira, los arrolla, ¿no? Estas personas parece como si el sentimiento hubiese ocupado en esas personas un lugar, el lugar de la facultad de pensar. O sea, tenemos como, digamos, los dos espacios del sentimiento y de la inteligencia y pareciera como si el sentimiento ocupara el espacio de la inteligencia y nos bloqueara esta capacidad de raciocinio que tenemos y que nos distingue de todos los seres humanos, de todos los seres vivos del planeta. Entonces, en lugar de razonar y de entender, ellos sienten y solo puede convencerles lo que le agrada a sus sentimientos. Y a golpe de sentimiento no se puede edificar un plan, proyecto de vida. ¿Por qué? Porque como decíamos, o sea, los sentimientos son tan cambiantes que es imposible tener metas a largo plazo, tener sueños, planificar, tener ideales. ¿Por qué? Porque el sentimiento va a cambiar. O sea, No, y además los sentimientos están, la afectividad está relacionada con lo que pasa afuera, y lo que pasa afuera, nosotros no tenemos ningún control sobre eso, ¿ok? Entonces por eso dejarse guiar únicamente por esta afectividad, pues normalmente no trae muy buenos resultados, ¿no? Por eso tiene que ser un conjunto. sí, vamos, Oye, ¿y cómo educamos esto? O sea, ¿cómo educamos esto? ¿Aquí es donde entra esto de aprender a manejar la frustración o no? es justo lo que decías al inicio, Clau, de postergar la gratificación, ¿no? Ok. No nos podemos dejar, estas personas sentimentales, lo primero que tienen que hacer es no dejarse llevar por el sentimiento, por la moda, por el momento, ¿no? O sea, por el placer sin restricciones, Ujú. por las circunstancias que no exijan eh, cosas prohibidas, es decir, tienen que saberse adaptar a las circunstancias y además poner en segundo plano el placer y empezar a razonar lo que quieren. Entonces, tener un compromiso serio, hacer como una introspección y buscar algún compromiso que realmente les motive y ser fiel a él, ¿no? Porque con la inmadurez afectiva no hay forma de tener compromisos serios. Entonces, elegir un compromiso y aferrarse a él, ¿no? ¿Cómo formar la afectividad? Es utilizar la palabra sacrificio. O sea, en pocas palabras, estas personas le van dando la vuelta al compromiso, le dan dando la vuelta al esfuerzo, le dan dando la vuelta al sacrificio. Entonces, ¿qué es lo primero, además de encontrar un compromiso serio al cual quieran comprometerse? Es empezar a utilizar la palabra sacrificio y darse Ok, cuenta. y entendiendo el sacrificio a como postergar esta gratificación, ¿no? Exacto, en el momento que yo me empiezo a sacrificar por el compromiso adquirido, voy a ir Ujú. postergando, ¿no? Y voy a ir postergando, ¿por qué? Porque ya tengo un compromiso al cual me estoy adhiriendo y eso necesita de mí para ceder en ciertas cosas que si no hubiera tenido ese compromiso a lo mejor no las haría. Entonces, en el momento que yo estoy consciente de este compromiso y que estoy consciente que voy a tener que sacrificar y ceder ciertas cosas, la gratificación se va postergando y mi voluntad se va Se fortaleciendo. va aflojando. Y aparte hay que entender que esto que se postergue es por un bien mayor, ¿no? O sea, desde niños, desde chiquitos, el de que no te doy el dulce, pues porque vas a comer, ¿no? O sea, todavía no, después de la comida te toca el dulce que quieres. ¿Y por qué es eso? Pues porque tu cuerpo necesita este tipo de alimentos que sí te nutren y ya, bueno, ok, ya luego al final dejamos
la chatarra o lo que quieras, ¿no? Pero como que entender que es por un bien mayor, o sea, primero voy a comer, alimentar mi cuerpo y luego, bueno, ok, está bien, ¿no? A lo mejor ya viene la Tutsi Popol o lo que sea que quieras. Lo mismo para estudiar, o sea, estudiar o irte de reventón, ¿no? O sea, todo es por un bien mayor, porque qué es lo que quieres lograr en la vida y siempre está, pues de la mano, si ven ahí, la inteligencia y la voluntad, ¿cierto? Sí, exacto. Y a lo mejor cuando somos chiquitos, pues tenemos esta capacidad de frustración porque pues nuestra mamá nos dice, no, no, ahorita no la Tootsie Pop hasta después de comer. Pero cuando vamos creciendo y vamos siendo independientes, entonces nos vamos dando nuestros gustitos, ¿no? Sí, Y esta capacidad de frustración muchas veces pues ya no está presente de la misma manera. Entonces, en el adulto es muy importante que nos autofrustremos. ¿Por qué? sí, Porque pues, si tú quieres comerte un chocolate antes de comer, pues te lo vas a comer, ¿no? Y entonces podemos caer en una intolerancia importante, porque ya nos volvemos súper independientes con gratificaciones inmediatas y poca capacidad de frustración. Y eso, por ejemplo, es lo que pasa cuando se casan dos personas, ¿no? Ya más grandes, como de, no sé, 35, 40 años, donde ya ellos han vivido solos mucho tiempo, no tienen esta tolerancia a la frustración porque ya se dan gratificaciones en el momento que quieren y cuando se casan con otro adulto que igual, pues guerra nuclear. claro, Guerra nuclear. sí, que es lo que conocemos que como que cada quien ya trae sus mañas, ¿no? Entonces ya tienes tus mañas, tus tocs, como decimos, y entonces eres menos flexible. A menos flexibilidad, pues es pues como que menos salud mental, ¿no? O menos apertura para esto, para Sí, adaptarte. y lo vemos, como te digo, en los matrimonios ya más de personas más grandes, pero también en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el jefe que nunca nadie le dice que no a nada y que maneja muchísimo personal, pues lo mismo, ¿no? O sea, él está acostumbrado a que empieza la junta, se termina la junta, yo me voy a comer, regreso, o sea, hace lo que se le pega la gana. Entonces, esta capacidad de frustración, este sacrificio, como dices tú, nos ayuda, tiene un beneficio mucho más grande porque nos ayuda a estabilizar nuestras relaciones sociales, ya sea familiares, de amistad o profesionales. Entonces es muy importante saber postergar y saber ordenar esta afectividad, ¿no? Porque de otra manera, pues nos vamos a quedar solos. Y luego viene, bueno, no sé si vámonos a un corte y regresamos con el tema de voluntad. Sí. Sí, vámonos a un corte y regresamos con el tema de la voluntad. Ya vimos que inteligencia, ya vimos afectividad, y entonces estos dos elementos nos dan pues parte de estos tres pilares que tú decías para poder tener nuestro proyecto de vida. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso y es que, oigan, el chisme aquí fuera del aire está Sí. buenísimo. Estábamos tratando de ver el tipo de inteligencia que somos. O sea, no está tan fácil, ¿eh? Bueno, en algunas personas sí está No, muy no, me decía claro. Luz Mari que hay test, ¿no? Que podemos buscar, que incluso ahí si los googleamos, ahí salen los tests para ver qué tipo de inteligencia somos. Y estábamos viendo que sí tenemos una dominante, pero a lo mejor desarrollamos a fuerza la otra, ¿no? Para Oye, protegernos. a punta de chanclazos. Pero A punta de chanclazos, pues sí, en nuestra época sí se usaba eso. vamos a mandarles en Twitter, les ponemos el link para que vean qué tipo de inteligencia son, pero más que inteligencia les vamos a poner un link para ver el tipo de personalidad y ahí se van a poder dar cuenta de qué tipo de inteligencia son, sobre todo si son más que tienden a Va. lo racional o si tienden a lo sentimental. Entonces, bueno, oigan, pues estamos en nuestra última Ok. sección y nos falta el tema de voluntad, que para mí De la voluntad. es el tema reinante. O sea, es el tema reinante porque una persona Sí.
que sabe controlar su afectividad, una persona que sabe, que tiene la inteligencia bien desarrollada, o sea, la cabeza bien amueblada, sin voluntad no es nada. Sin voluntad no es nada. Sí, Y sí, claro. hay No. un video que explican los japoneses que dicen es que el mundo cree que los japoneses somos muy inteligentes. Y no es que seamos muy inteligentes, lo que pasa es que somos muy disciplinados. O sea, esto nos habla de la fuerza de voluntad que tenemos. Eso Mm. sí, o sea, no hay cultura que le gane a la japonesa en cuanto a la voluntad y a la disciplina. Entonces, si ustedes se fijan en todas las marcas que existen, Toshiba, o sea, bueno, todas las, pues todas las Japonesas. Mitsubishi, todas los coches, o sea, no es que los japoneses los hayan inventado, sino que ellos lo desarrollan por la disciplina tan fuerte que tienen y por eso, pues, son lo que son. ¿Qué decías, Clau? Oye, entonces acabas de decir algo que me llamó mucho la atención. Entonces, para desarrollar la voluntad o para tener una, sí, para educarla también, para formarla, es súper importante el orden y la disciplina. Por supuesto, Uno. el orden da muchísima paz, la constancia, la Ujú. motivación, todos estos son ingredientes que sirven para forjar la voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir voluntad? Etimológicamente quiere decir tatis, que significa querer. Ahora, es importante hacer una distinción entre querer y desear. Desear es más del sentimiento, una emoción pasajera, momentánea, ¿no? Que te interesa en el momento y luego se difumina. Es más hacia el sentimiento. Y querer es algo más hacia lo racional. Por lo tanto, voluntad es más, usa más la inteligencia porque es una decisión sólida de haber tomado una resolución de conseguir algo y entregarse full a esa tarea. Entonces, el inmaduro, la persona inmadura o inmadura afectivamente, va deseando cosas y esos deseos van cambiando conforme el quehacer de su vida. Y una Ujú. persona madura, la diferencia es que no desea, es que quiere con precisión algo y le pone un fundamento y se lanza con todas sus fuerzas a conseguirlo, ¿no? Entonces, voluntad es Ujú. la capacidad para ponerse objetivos concretos y luchar hasta irlos alcanzando, ¿no? Es una determinación, una firmeza en los propósitos y solidez en los objetivos y sobre todo ánimo en las dificultades. Una persona con una voluntad férrea es aquella que sabe que va a enfrentar cualquier dificultad y no se va a caer. Una persona que se cambió de país, pues decía, pues es que me da como miedo, ¿no? Y una amiga suya que la conocía muy bien le dijo, mira, yo no sé si te va a ir bien, no sé si te va a ir mal, pero yo sé que las dificultades que se te presenten las vas a sobrepasar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo Mm. conocía y porque conocía la voluntad que tenía. Entonces, en la vida pues, sabemos que siempre va a haber dificultades. Entonces, las personas con una voluntad importante son aquellas personas que saben que ante las dificultades no van a tirar su propósito, sino van a seguir adelante, ¿no? Entonces, todo Y lo... en unas personas con la voluntad educada, con una voluntad fuerte, o sea, no tienen esa permisividad o esa tendencia al hedonismo, ¿no? O sea, No, como que tienen su objetivo claro, que ya lo sacaron por sus experiencias y todo, ya lo tienen, y con su inteligencia lograron determinar a dónde quiero ir, ¿no? Y entonces con la voluntad ejecuta, ¿no? exacto, lo importante es la voluntad, porque imagínate que está la inteligencia y que la inteligencia descubre lo bueno y lo malo, las opciones Y que lo hay, tienes acá en el aire y te las planteado. presenta, ¿no? Y te las pone en Ajá. la mesa. Y la voluntad es la que elige o rechaza. Entonces, Ujú. por lo tanto, la persona que no tiene voluntad, pues no va a saber elegir, no va a querer elegir y además no va a querer ni poder rechazar. Entonces, la voluntad juega un papel sumamente importante porque es la que elige y persigue. Haz de cuenta. Vamos a ver. eh, la inteligencia me dice, ¿no? Que en la cafetería hay un chavo guapísimo, ¿no? Que es un buen tipo, estudioso, es un buen chavo. ¿Qué hace la voluntad? Va y se sienta enfrente de él, ¿no? Entonces,
De nada le sirve que la voluntad descubra al chavo y que es un buen chavo si la voluntad no se acciona para tratar de interactuar con él, ¿no? No, más bien, de nada sirve que la inteligencia haya descubierto al chavo. Exacto, exacto. Ajá. Si la voluntad no se mueve, ¿no? Sí, ok, Entonces, sí. la voluntad es aquella que percibe el bien que la inteligencia me presenta. Entonces, todo lo grande del hombre es hijo de la abnegación, o sea, de saber ceder, de saber rechazar y de saber sacrificarse y saber elegir. O sea, no hay nada. Veamos, por ejemplo, la serie de Luis Miguel, ¿no? ¿Por qué este hombre canta como canta? Pues porque si vimos la serie, vimos la cantidad de sacrificios que tuvo que hacer. O sea, no voy a juzgar a su papá si lo hizo bien o mal, sino en general los sacrificios que tuvo que hacer. Sí, 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 desde chico Ajá, dejó de ir a la tuvo otro escuela, tipo de vida, sí. una vida de adulto, o sea, se tuvo que ceder ante muchas cosas para hacerlo. Hay un libro que se lo recomiendo mucho, que es el libro de la historia de Agassi, el tenista, este tenista pues, que marcó historia. Y si tú ves todo lo que tuvo que pasar también atrás su papá, ¿no? Tampoco vamos a juzgar si su papá fue bueno o malo, simplemente que su papá lo que tuvo que hacer para que él llegara a ser el tenista que hoy es. Entonces, si vemos, los grandes hombres, atrás hubo mucho esfuerzo para que llegaran a ser lo que son hoy. Entonces, no hay en esta cultura que nos está invitando a que seamos libres, una libertad malentendida, en donde todo lo que requiere esfuerzo y sacrificio no vale la pena porque te encasilla, pues no te Sí, deja qué ser. flojera, sí. Es Ujú. todo lo contrario. O sea, yo lo que les digo es, si tu vida está muy cómoda, algo estás haciendo mal. Si tu vida no tiene algún sacrificio que implique, algo estás haciendo mal, ¿no? Porque si no estamos, el ser humano no está hecho para la comodidad, está hecho para la grandeza. Y si somos católicos, está hecho para la santidad. Por lo tanto, si estás muy cómodo, hay algo mal que está pasando en tu vida. Incomódate. Sí, claro. O sea, no estás, aprovechando, sacándole el jugo al 100, ¿no? Estás Exacto, nadando de muertito. exacto, Te estás exacto. dejando llevar. Oye, y hay como unas enfermedades de la voluntad, ¿no? Que son la apatía, porque entonces es cuando no está entrenada y entonces como que todo te da lo mismo y es nadar de muertito. O otra enfermedad es el ser caprichoso, la forma de ser caprichoso, ¿no? De que no renuncias a tus deseos porque los quieres inmediatamente, ¿no? Entonces, como que tenemos que darnos cuenta si nosotros tendemos a esto, a ser apáticos o a ser caprichosos, porque eso nos va a meter el pie, ¿no? Eso nos va a hacer tropezar y va a hacer que no podamos educar bien a nuestra voluntad. Claro, y es que el campo de batalla para conseguir la voluntad es dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque Sí. pues, esta pereza, desidia, todo eso está dentro de nosotros y es una batalla constante que tenemos que hacer. Por ejemplo, tan fácil como eh, levantarse a la primera cuando suena el despertador, ¿no? Qué Sí. difícil, qué difícil. Y no porque desarrolle voluntad, quiere decir que no va a llegar un momento donde no me va a costar levantarme a la primera cuando suene el despertador. Siempre me va a costar, siempre me va a Ujú. costar. Pero si pero con esta voluntad que voy a ir formando, cada vez me cuestionaré menos si me levanto o no me levanto. O sea, ya lo decidí, lo levanto, ya. Ese hábito ya decidí que está hecho, ¿no? Exacto, y ahí acabas de decir algo súper importante. Son hábitos. Los hábitos se hacen repitiendo lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor a la primera no te sale, después te sale un poquito mejor, hasta que ya lo haces un hábito, hasta que ya lo logras, ¿no? Y entonces es una manera de educar la voluntad, ¿no? Exacto. Repitiendo y repitiendo. Exacto. ¿Cómo forjar la voluntad? Primero es empezar a negarse y a vencerse a uno mismo, ¿no? O sea, también. Y esto no crean que son en grandes momentos de la vida. No, no, no. O sea, llegas a un restaurante y te ponen el bolillo, ¿no? Antes de traer, te mueres de hambre, traen la canasta de pan y antes de comerte el pan, espérate a
a comer lo que te pediste y que se te antojaba y que fuiste a ese restaurante para comer tus chiles en nogada. No te comas la canasta de pan. O sea, esos pequeños detalles, es que la voluntad se forja en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? O sea, si me voy a bañar, al final un regaderazo de agua fría. Eso también forja la voluntad. ¿Por qué? Porque es negarme gustos. Si está el elevador, usa las escaleras. Todo eso forja la voluntad, que pareciera que no tiene sentido y que es ganas de fastidiarte la vida. No, es que en esas pequeñas cosas, y en ese no comerte el bolillo y subirte por las escaleras, etcétera, etcétera, y el baño de agua fría, todo eso te está forjando la voluntad para que cuando realmente vengan situaciones difíciles de la vida, que tengas elementos. Exacto, que tengas una voluntad preparada y lista para enfrentar el mundo, ¿no? Oye, hay un dicho así que dice que hay que educar a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Tal cual. ¿No? Tal cual. No sé si ese sea exactamente, pero sí. Y nosotros como papás, pues a veces tendemos a de que pues, si se lo puedo consentir, o si se lo puedo dar, o tendemos a hacerlo inmediato y ahí como que no les estamos ayudando mucho a forjar la voluntad, ¿no? Claro, y el mensaje que les das es no puedes. Entonces, también los hijos, tienes toda la razón. O sea, la familia es una preparación para la vida. Entonces, en la medida que nosotros le compliquemos la vida a nuestros hijos, digo, compliquemos en el buen sentido, o sea, que con un poco de hambre y con un poco de frío se aguanten, o sea, en esa medida los vamos a tener mejor preparados para la vida, ¿no? Para que cuando pasen una situación difícil, ¿no? Porque nunca sabes si van a tener, por ejemplo, un hijo enfermo, si van a pasar hambre o si se les va a morir un ser querido, o sea, nunca sabes. Sí. Entonces, la familia es aquella que prepara a los hijos para las dificultades de la vida. Y si los traemos entre algodones, los dejamos salir a la selva, que es del mundo, ¿y qué preparación van a tener? Nosotros no vamos a estar juntos, cerca. Sí, no, salen sin herramientas. Y además no tenemos la capacidad de evitarles el sufrimiento. El sufrimiento es algo que todos vamos a vivir. Entonces, una buena voluntad, una voluntad educada, es un indicador de madurez en la persona. O sea, una persona madura es aquella que tiene una fuerte voluntad, ¿no? Te platicaba, Clau, una vez me acuerdo muy bien de tu hija que decía, me voy a meter a este concurso y les digo que si me meto, que voy a pedirles permiso si me puedo meter porque si me meto lo voy a ganar, ¿no? O sea, estas personas que saben cuál es su capacidad, que tienen una persona que sabe que tiene una forja de voluntad importante, es que no hay nadie que la pare. No hay nadie que la pare. Y lo que decíamos en el programa es parte de la solución de esta sociedad, que es lo que nos interesa, ¿no? O sea, estas personas con una inteligencia forjada, una afectividad ordenada y una gran fuerza de voluntad, son personas que hacen matrimonios fuertes, familias fuertes, y al final esto se refleja en una sociedad fuerte. Tú queremos, la crisis del mundo actual no está en la corrupción, no está en las políticas, no está en la economía, no está en el derecho. La crisis del mundo actual está en el corazón del hombre. Entonces, formando la voluntad, la inteligencia y la afectividad, en ese tono, vamos a empezar a crear sociedades más fuertes. Exacto. Sobre todo una persona que tiene la voluntad alcanza sus objetivos, ¿no? Y sí, no quiere decir que no se requieran cierto sacrificio o cierto, pues un control, ¿no? Para no dejarse llevar por los estímulos o las necesidades, por esa afectividad, los estímulos inmediatos. Entonces, pues bueno, hay que trabajar, hay que conocernos, porque también mucho depende de eso, qué tipo de inteligencia tenemos, y también ahí yo pondría, Luz Mari, con qué estamos alimentando tanto nuestra inteligencia como nuestra alma, ¿no? O sea, qué dejamos que entre, cuidamos a lo mejor mucho la comida,
pero ¿y qué tal pues, con lo que vemos, con lo que leemos, ¿no? Los programas y todo eso? Con eso estamos formando nuestra inteligencia, ¿no? Claro, y todo, muy cierto lo que dices, o sea, por ejemplo, todas las series que están sumamente erotizadas, ¿no? Que estamos dejando entrar en nuestro corazón, ¿no? Eso entra a la inteligencia, por eso dice que todo lo que escuchas, todo lo que ves va transformando tu alma, porque en el alma está la inteligencia. Entonces sí, claro, o cada día te formas o te deformas, ningún día nos quedamos igual. Y la falta de voluntad, tenemos que saber que vale la pena luchar por este tema de la voluntad, porque la falta de la voluntad afecta a la personalidad de cada uno, ¿no? Es una persona sin armonía interna, sin congruencia, sin equilibrio. También afecta el amor conyugal, el amor en las relaciones, porque una persona con falta de voluntad no sabe ceder, no piensa en los demás, no sabe posponer, ¿no? No sabe hacer un sacrificio pequeño o grande por su hijo, por su mujer. Entonces, imagínate un hombre de familia con esta inmadurez afectiva, esta falta de voluntad, que con un hijo enfermo con calentura en la noche y que pues el señor pues, tiene sueño y no es capaz de ceder un poco para irse con su hijo a cuidarlo en la noche, ¿no? O sea, también afecta la vida profesional. ¿Por qué? Porque se va a instalar en la mediocridad. Una persona que no tiene este motor, este cohete de la voluntad, se instala en la mediocridad. Y por último, el último punto que nos afecta la falta de voluntad es en el tema de la cultura. La persona con falta de voluntad vive a espaldas a adquirir cualquier curiosidad intelectual, ¿no? Entonces, esas son de las personas que dices, mira, a lo mejor estás súper fit, pero quédate calladito porque no hay nada. Oye, Luz Mari, es súper interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias por haberlo traído a la mesa, por habernos explicado, por habernos recordado lo importante que es esto. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, nos vemos el próximo martes, de nuevo por acá. Nos vemos el próximo martes y bueno, pues a forjar la voluntad, no nos comamos el bolillo, vayamos a la fría, y a ver qué cosas se nos van ocurriendo, pero recordemos que la voluntad se forja con los pequeños actos de la vida cotidiana. Un abrazo, Clau. Igualmente, nos vemos el próximo martes. Bye. Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.